Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Chico Vlogs, en el cual vamos a estar probando 3 nuevos mod specs, de los cuales yo pensé que ya era el último, pero de estos mod specs son de los que muy pocos hablan y de los que muy pocos saben que existen. Y bien, más que nada, estos mod specs ya no están a la venta precisamente tan libremente, son de edición limitada. Primero que nada vamos a empezar con el básico, que vendría siendo el Pillar Man. Vamos a estar viendo el Pillar Man, el bate, el Home Run Bat, que vendría siendo el bate de Home Run, el Pillar Man y el Noski Platinum. Primero quiero que empiecen con algo suave. Vamos a empezar con algo que, pues, que no sea tan, ¿cómo se dice? Ah, miren, ya me atoré. Que no sea tan difícil de asimilar como lo que vamos a ver en este video. Y eso que lo primero que vamos a ver en este video está muy roto. O sea, todo lo que vamos a ver en este video va a estar épico. Créanme, no se van a arrepentir. Literalmente nuestra meta es siempre tener los mejores mod specs. Y créanme que todos los mod specs que tengo aquí valen 30.000 Robux. Todos. El Pillar Man, 30.000 Robux. El Noski Platinum, 30.000 Robux. El bate, 30.000 Robux. O sea, literalmente... Ah, mira, no he completado la historia. Pensé que ya la había completado. Incluso creo que me quedé aquí. Como les digo, o sea, todos valen 30.000 Robux. Vamos a probarlo si no con Dio. Pero a lo fácil. Que es, antes que nada, el Pillar Man. Para no hacerlo largo y... bueno. El Pillar Man prácticamente es la forma perfecta humana, que es la raza de Cars, que es como el vampiro, pero sin ninguna habilidad. No tienes estilo de pelea de vampirismo ni nada. Te la puedes poner con Saitama, como lo traigo ahora yo. Te lo puedes poner con Uberon y con lo que quieras. Y puedes estar aquí al sol y no te va a bajar vida, no te vas a quemar ni nada. Pero vas a tener una exageradísima regeneración, exageradamente alta. Y la barra va a bajar muy lento. Y aparte, si matas a un jugador, se te va a regenerar el 30% de la barra, que yo diría que el 50%. Así que, o 40%. Pero sí se te regenera muy rápido. Es imposible morir mientras tienes barra de vida. Eso sí, matando NPCs no se puede regenerar. Así que, por lástima, si estás en una partida aquí, te tendrás que resetear. Vamos a empezar con... Ay, no. Ya ven, eso me pasa por empezar con ese golpe con Dio. Ahora ya se reseteó. Vamos a ver. No llega hasta allá. Bueno, ya ven. Problemas técnicos. Vamos a empezar con Dio, con algo básico, para que vean cómo se regenera de rápido la vida. Y pues más que nada eso, no te da super velocidad, no te da nada. Eso sí, tu piel se pone súper blanca. Literalmente como si fueras un vampiro. Tu piel se pone exageradamente blanca, miren. Por ejemplo, ven que mi cara es de este color y los brazos son de este color. Se pone así como color muerto. Así que miren, vamos a probar lo que vendría siendo la raza. Miren, no me baja nada. La sangre, mírenla. De hecho, la forma más rápida de bajar sangre es con Barrage. De ahí en fuera, con golpes fuertes, literalmente es imposible que te bajen la sangre. Vamos a hacer lo que llega a su punto de TS. El problema es hacer que llegue a TS, porque sin matarlo está medio complicado. A ver, aquí creo que le puedo hacer esto. Este es el Saitama, que se los estaré dejando en uno de los videos cuando termine este. Miren, ya ahí supongo que ya tendrá... Voy a dejar que me pegue. Miren, se supone que yo no tengo resistencia al tiempo, o sea, se supone que no tengo resistencia al tiempo infinitamente, pero como pueden ver, sí tengo bastante resistencia. Normalmente no dura tanto, o sea, no es infinita. Pero con Dio sí es infinita. Miren, como pueden ver, la sangre no se baja. Y bueno, eso es el Pillar Man. Una vez enseñado el Pillar Man, pasemos con el siguiente. Y vamos a empezar con el bate. Mi favorito de todos. Literalmente no está prohibido en Steel Ball Run. Tampoco el Pillar Man. ¿Por qué? Porque todo lo edición limitada no está prohibido en ¿cómo se dice? En Steel Ball Run. Creo que esto sí está prohibido, el Noski Platinum. Pero de ahí en fuera no está nada prohibido.
Así que sí vale la pena pagar los 30.000 robux por esta raza y por esto. Ok, ahora seguramente se preguntarán, este es un bate normal, ¿no? Saca por M1 6.9 y por... Ah, otra cosa que se me olvidó decir, importantísima. Normalmente no sacas esto. O sea, el Pillar Man te bufea un 30% más tus golpes. Así que pues por eso ven que saco más que ustedes a lo mejor. El bate normalmente saca 5, pero ahorita saca 6.9 porque tengo el Pillar Man. Y saca 12 de golpe. Ahora, este bate que tiene de especial, miren. Si le doy M1, saca 13.8. Eso ya es mucho. Pero ahora viene la verdadera magia del bate. ¿Qué pasa si doy M2? Saco 13.789. O sea, no existe una persona en el juego que pueda sobrevivir a tanta vida. O sea, y de golpe. No existe una persona que pueda sobrevivir a tanta vida. Literal, puedes ir con cualquier boss del juego y one-shoteártelo. No existe absolutamente ni un NPC desde lejísimo que tenga tanta vida. Miren, según el Pillar Man te da 850 de vida más lo que ya tienes. Normalmente si tienes, imaginémonos que tienes un Modespec que te reduce la vida, o sea que te reduce el daño. Y que tienes Pillar Man, que tienes el Oni para que está más roto que el boxeo. Y full puntos en vida. Tendrías un aproximado de unos 1300 en vida. 1300 de vida. Y en vez de que esto te baje 13.000, te va a bajar como 9.800 o 8.500. O sea, imagínate la diferencia que hay. O sea, 8.000 de golpe sí te vas a estar absorbiendo y de sobra. O sea, no hay nadie que te pueda sobrevivir esto. Si te pones aparte Barregón, probablemente tengas unos 2.000 de vida. Pero aún así tus 6.000 te vas a ir llevando y de golpe, o sea, 6.000 y te hace one shot. O sea, no hay forma de que sobrevivas. A menos de que estés en una habilidad como mientras que el Barregón está así, o fácilmente lo puedes bloquear. Perfect bloquear no se puede. Lo puedes bloquear, pero perfect bloquear no. Está hecho para que no se pueda perfect bloquear. Y este está permitido en SBR. De hecho, yo varias veces lo he llevado. Así que pues GG, o sea, está totalmente permitido. Bueno, eso fue el bate. Ahora vamos a probar el siguiente, que vendría siendo el más roto de todos. El Nowski Platinum. Desde luego es el stand más roto de todos. Y la verdad, creo que se lo dieron de cumpleaños a Nowski, pero la verdad no estoy seguro. Pero miren, de verdad, esta cosa... Miren, el sueño de todos o del canal, por ejemplo, es con un stand poder matar a Dio. O sea, con un Barrage o con algo así. Y esto casi lo logra. Miren, vamos a esperar a que se respawne a Dio. Ya les voy diciendo que las habilidades de este stand... Miren, el árbol de habilidades del stand. Es el stand con más habilidades de todas. Miren, tiene tiempo. Miren todo el tiempo. O sea, el TS. ¿Cuántos puntos de TS tiene? Tiene 10. Ocupa 90 puntos para rellenar el stand. 90 puntos. Miren, también tiene puntos acá. O sea, tiene 15 de Destructive Power. O sea, tiene un montón. Te da agilidad, o sea, te da correr. Y aparte te da regeneración de vida. Además de que tiene 2 transformaciones. O sea, no una, tiene 2. Y miren esto. Este es su beatdown. Es una nueva animación. Miren. ¿Ven? Dio se quedó a... O sea, literal se queda nada. Se queda nada. O sea, son pocos NPCs los cuales pueden sobrevivir ese golpe. Y Dio... De hecho, yo fui a un server público y empecé a usar el Nowski Platinum y nadie sobrevivía. Solamente hubo una persona que era Prestigio 5 que pudo sobrevivir al beatdown, pero de ahí en fuera nadie pudo sobrevivir. Porque en sí el beatdown te está sacando tus 700 de vida. Y él traía Uberoni, imagínense, y el Uberoni te bufea la vida. O sea, ponle que tenía sus 900 de vida, porque creo que no tenía bots, tenía Uberoni precisamente. Así que te da tus 900 de vida. Literalmente agarré, le hice esto y una R y se murió. Después del barrage, perdón, del beatdown. Ahora, esta cosa no solamente tiene pues su beatdown normal, ¿no? Tiene su primera transformación, o sea, también tiene transformaciones. Así que, y también tiene esta habilidad del antiguo stand, que es la de respiración, la cual te atrae y puedes hacerle M1. Eso es algo bastante interesante. Ahora vamos a probarlo con Dio nuevamente, pero con su primera transformación. Esta es, miren.
Yo creo que aquí sí lo mato. Sí, sí lo mato. Si con la anterior lo dejamos a nada, con esta lo matamos. Sí, miren, por fin cumplimos el cometido del canal. Pudimos matar a Dio con un beatdown. Pero ahora, por si eso fuera poco, miren esto. Tienes otra transformación más, que es la de Golden Experience. Y miren en todo el TS que puedes hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 segundos de TS. O sea, imagínate 17 segundos de TS. Y esta cosa, o sea, el de Golden Experience tarda muchísimo. O sea, no crean que tarda poquito. O sea, este va a tardar mucho. Incluso creo que hasta voy a poder matar a Yotaro. No creo matar a Yotaro, pero sí, aunque sea, sí lo voy a dejar a punto de morir. O sí, no, a nada lo dejamos. O sea, a 1 de vida. Si hubiera tenido las 2 transformaciones, sí lo mataba. Así que ya pueden ver. Y miren cuánto saca por esto. 6.3 en Barrage. Pero bueno, transformado con la de Golden Experience. La R saca 75. No, y luego la V. La V sacaba demasiadísimo. Miren, la V saca 105. La T saca 72. El Barrage, si más no recuerdo, sacaba como 5. Así sin nada. Sin ninguna transformación. A ver. Sí, saca 5 exactamente. O sea, saca demasiado el Barrage. Luego tenemos otra habilidad que... vamos a ver. Que es la U. Literal, que es esta. 96.1. O sea, te está sacando 96.1. Y luego la B, o sea, la V, que saca 105 y te rompe defensa. Esos son habilidades que... bueno, la mayoría se puede perfect bloquear, pero 105 de vida, literalmente gratis. 105 de vida gratis. Tienes varias habilidades, pero tú las tienes que asignar por tu cuenta. Por ejemplo, tienes... a ver, ¿cuál más era? Tienes varias habilidades que no las puedes usar. Por ejemplo, el inhalar y el cráneo sí los puedes usar. Mira, despertar y predicción de combate. Pero por ejemplo, lo tienes que cambiar de lugar. Y el problema es a qué lugar lo vas a cambiar. Porque no hay muchos lugares a cuál cambiarlo. Yo lo cambiaría... creo que a la J no tengo ninguna habilidad en la J. En la J no tengo ninguna habilidad. Yo lo cambiaría en la J porque de ahí en fuera no hay botones disponibles. Creo que a la B estaría bien igual cambiarlo porque no tengo nada. O sea, el Saitama solo usa la C. Miren, le hice instakill. Lo malo de esto sí del stand es que se te queda como en modo cinemática aquí. Si lo matas muy rápido a un jugador se te queda así como con la modo película. Sí, así que miren, incluso no puedo usar Saitama mientras tengo esto. Miren, como el Saitama usa la C y usa la V, y la C en el stand es el beatdown y la V es el slam en el suelo, no puedo usar ninguna habilidad más que la G, que es la de los esquives. Así que sí, en teoría yo usaría la B para poner las hora patadas. De hecho, esta sería la primera vez que lo pruebo. Vamos a probarlo. La hora patada. La B. Vamos a ver. Saca 5 y 60. O sea, como les digo, son stands que valen 30.000 Robuts, pero valen la pena totalmente. La verdad, eso ya queda cuestión del momento, de si está disponible en SBR o no. La verdad, yo dudo que esté disponible, pero queda a ver, o sea, queda a ver. Yo la verdad espero que este video les haya gustado, ya que fue difícil recopilar tantos modespecs de 30.000 Robuts y la verdad me gustan mucho. Haría bien si me los regalaran, pero solo me los prestan. Este sí me lo voy a comprar, el Noski Platinum, porque sí vale bastante la pena. El vampirismo también, o sea, el bate ya lo tengo. O sea, el único que he comprado es el bate. Es este. Y este es el más roto de todos, porque literalmente lo matas de uno. Pero de ahí en fuera, el Noski Platinum sería la prioridad más allá del de la vida. Porque este está bueno y todo, pero es como un plus, ¿no? Lo único bueno es que lo puedes llevar SBR. En cambio este no, creo. Tal vez sí.
y que ocupa muchísimos puntos. De hecho, yo soy prestigio 6 y ni siquiera me pude poner full puntos, miren. Me faltó agilidad y regeneración de vida. Pero aún así se compensa porque el mismo stand ya tiene regeneración de vida. Y velocidad. Así que bueno, chicos, muchas gracias por ver el video y nos vemos en un próximo video. Cuídense. Gracias por ver el video hasta acá y nos vemos.